tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizar esta transmisión. Ya saben, a nombre de México en el Corazón, les doy la bienvenida. Mi nombre es Abraham Villedas y ahora, pues, formando parte de este proyecto televisivo a través de internet que se llama Hola TV. Agradezco mucho la confianza de la productora Oralia, de nuestros compañeros en producción, de Lorena, de Alex, de Chuy, de Paquito, de todos los que nos ayudan a llegar hasta sus hogares ahora a través de este proyecto. Les agradezco a ustedes que tengan la amabilidad de prestarnos su tiempo para charlar un poco el día de hoy, para no perder el hilo de pues nuestras transmisiones que se seguirán llevando a cabo todos los lunes a las 6 de la tarde. En este momento pues estamos transmitiendo vía remota, en todo caso a las indicaciones estas de el quédate en casa. Bueno, pues yo me encargo de mandar el video y ya por allá los compañeros de producción hacen circo, maroma y teatro para que todo esto llegue de la manera más correcta hasta ustedes. Entonces les agradezco todo su tiempo, todo su apoyo a ustedes hacia México en el Corazón. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema sobre el cual subí una imagen por ahí al Facebook de México en el Corazón el día de ayer domingo. Subí la imagen de una monja coronada. Y les pregunté de alguna forma mañosa, si así lo queremos ver, que si ustedes querían conocer los elementos que estaban dentro de un cuadro de una monja coronada. Para empezar hay que situarnos en un contexto histórico. Este tipo de cuadros de monjas coronadas se fueron a producir, se produjeron en la Nueva España, sobre todo entre los siglos XVI, XVII, XVIII. Hasta la mitad del 18 es cuando vamos a tener una gran creación, una gran cantidad de cuadros de monjas coronadas. Ahora, ¿qué son o por qué están las monjas coronadas? Bien, dentro de la vida conventual, dentro de la vida monacal, cuando una mujer ingresaba al convento, lo primero que hacía era profesar votos a manera de novicia. Eran de alguna forma votos provisionales. Era este año de noviciado, consistía en el año de preparación, por así decirlo. Es el primer acercamiento que iba a tener la religiosa para la vida del convento, y esto tenía la duración de un año. Durante este tiempo de noviciado, las religiosas hacían votos que no iban a ser para siempre, lo reitero, pero sobre todo también en su indumentaria se representaban esos votos de novicia. Cuando ustedes vean cuadros de vida cotidiana en la Nueva España, puede ser que miren algunas religiosas con un velo blanco y algunas otras con un velo negro. En algunas instituciones religiosas, el velo blanco representaba que eran religiosas novicias, que eran apenas, que tenían esos primeros votos, que estaban en preparación, que estaban en vías de convertirse en religiosas de 4 votos o religiosas de velo negro, ya religiosas con toda la extensión de la palabra. ¿Por qué decimos 4 votos? Ustedes han escuchado que en el caso de las órdenes masculinas, sobre todo, por ejemplo, la representación de los franciscanos, notamos que ellos a la cintura llevan un cordón, el famoso cordón de San Francisco, y en este cordón hay 3 nudos. Bueno, esos 3 nudos representan los votos de la orden masculina: castidad, pobreza y obediencia. En el caso de las órdenes religiosas femeninas eran 4 votos: castidad, pobreza, obediencia y clausura. Aún después de muerta, la mujer no salía del convento. Aún después de fallecida, el cuerpo era conducido primero para ser velado en el coro bajo y posteriormente formaba parte del mismo coro como cementerio. Después de cierto tiempo de estar ahí sepultado el cuerpo, este era sacado y era llevado al osario común. Es decir, que en la parte del coro, esta parte trasera de las iglesias conventuales,
no iba a permanecer el cuerpo para siempre. Pasado ser determinado momento, iban a ser sacados esos huesos y llevados al osario común, donde se revolverían con el compendio de los demás cuerpos. Por eso, cuando ustedes empiezan a escuchar algo de que alguien encontró los restos de Sor Juana Inés de la Cruz en lo que ahora es el claustro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, pues pónganlo mucho en tela de juicio, porque sería muy complicado lograr rescatar los restos de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, las religiosas, aún después de muertas, no dejaban de ser parte de ese convento. Ahora, vamos a tener gran cantidad de religiosas en la Nueva España, concepcionistas, jerónimas, clarisas, agustinas, dominicas. Los diferentes conventos tenían su propia rama femenina. La Nueva España era técnicamente un compendio de ciudades dentro de la gran ciudad. Si ustedes entraban a un convento, podían darse cuenta que era una microciudad, que era un micropueblo lo que estaba dentro de aquel convento. Muchos de los conventos, dependiendo de la opulencia económica que tuviesen, tenían la capacidad de tener en su interior sirvientas, tener cocineras, y muchas de esas sirvientas o cocineras eran en ocasiones recogidas, es decir, mujeres que en algún momento se dedicaron a la prostitución y que, porque se les pasó ya el tiempo de la juventud o porque decidieron ya no hacerlo, piden ayuda, piden alojamiento en un convento, y las religiosas las recogían. De este modo ellas se convertían de alguna forma en la servidumbre del convento. Pues bien, este tipo de mujeres muchas veces también llegaban al convento acompañadas por sus hijos. Podían ser 2, podían ser 3, y muchos de estos niños ni siquiera llegaban a tener más de 8 o 10 años, porque la mortandad infantil estaba apenas establecida en máximo 5 años. Entonces muchos de estos pequeños morían a muy tierna edad. Muchos de esos cuerpos son los que se fueron encontrando en algunos descubrimientos arqueológicos. Cuando alguien a ustedes empieza a decirles que los conventos novohispanos estaban llenos de fetos en las paredes o de monjas emparedadas, embarazadas, eso no es cierto. No hay ningún documento establecido de alguna edificación conventual destruida donde se hayan encontrado este tipo de elementos. Ese tipo de historias, ese tipo de leyendas, de anécdotas, forman parte de la llamada leyenda negra que se crea en torno a la iglesia cristiana, en torno a la iglesia católica. Si nosotros pensamos que la gran destrucción de conventos novohispanos se lleva a cabo en la Ciudad de México inmediatamente después de la caída del Segundo Imperio en tiempos de Benito Juárez, obviamente que los historiadores liberales habrían recabado mucha información en torno a este tipo de descubrimientos. Sin embargo, no se hallaron. Habrá quien pueda decir que en el Virreinato del Perú o en algunos otros espacios se han encontrado. No es así. Ningún historiador serio va a ustedes a decirles que en los conventos novohispanos se encontraron este tipo de elementos. Ahora bien, volviendo al tema central, las monjas coronadas. ¿Por qué se coronaba a una monja o por qué se coronaba a una mujer? Para hablar de esto hay que platicar un poco de cómo es que las mujeres profesaban sus votos, de cómo es que llegaban a la iglesia. Bueno, obviamente tenían que tener una preparación espiritual, una preparación religiosa, y además también debían de acceder al convento por su propia voluntad. Antes de ingresar al convento, la madre superiora del lugar se entrevistaba con la mujer y le decía que si era su voluntad realmente ser parte del convento. La mujer tenía que aceptar que libremente ella estaba aceptando formar parte del convento. Pues bien, una vez que la mujer decía que sí, la madre superiora la aceptaba en el convento, pero para aceptarla, obviamente se tenía que llevar a cabo una preparación. Todo en la Nueva España era causa de fiesta, de jolgorio. Así que cuando la mujer, una vez que había pasado ya su año de noviciado, una vez que había tenido esa entrevista con la madre superiora, una vez que había conseguido la dote, porque era muy importante también, al convento se le tenía que pagar una dote porque se aceptara a la mujer dentro del convento. Ahí vamos a establecer que había conventos de mucho prestigio económicamente hablando y había conventos que eran sumamente
sumamente pobres. Obviamente la cantidad de dinero, de dote que se otorgaba al convento tenía que ver directamente con la calidad económica que se iba a dar en aquella donación, en aquella dádiva. Bueno, no nos vamos a meter en los embrollos de la dote. Posteriormente, si quieren, hablamos largo y tendido sobre ese tema. Bueno, una vez que se cumplían todos estos requisitos, la mujer era ataviada perfectamente con sus mejores galas, con joyas, con grandes vestidos, con un gran tocado, y la mujer era literalmente paseada junto con sus padres, su familia, sus amigos, sus padrinos. Paseaba por la Ciudad de México, algunas personas le regalaban dinero para acrecentar la dote o para completar la dote. Una vez que la mujer hacía todo este ritual, esta especie de procesión, llegaba hasta el convento y entonces la Madre Superiora la metía al coro bajo. Una vez que entraba al coro bajo, era el último momento en que se iba a ver con su familia, en que les iba a dar un abrazo, porque aunque después se siguieran viendo, no iban a poder tener un contacto real, porque siempre las charlas en el locutorio estaban divididas por una reja. Entonces, esa es parte importante en cuestiones de la clausura, es lo que tenemos que entender nosotros. Bueno, una vez que la mujer entraba al coro, allá adentro se le despojaba de todo lo que tenía que ver con el mundo banal, con todo lo que tenía que ver con el siglo, que era el término que se ocupaba en aquel entonces. Se le quitaba la ropa del siglo, se le quitaba la joyería, se le cortaba el cabello inclusive, y se le colocaba el hábito que iba a ocupar por el resto de su vida. Y ahí, bueno, pues también podríamos nosotros meternos un poquito en temas de iconografía, pensando en los colores, las telas y el tipo de ropa que se ocupaba en cada uno de los conventos, porque era muy diferente meterte tú al convento concepcionista, que era uno de los más poderosos económicamente, a meterte al convento de Santa Clara, que era una regla muy rígida, pero aparte también era un convento pobre. Entonces era distinto, obviamente, el tipo de ropa inclusive que se ocupaba. Ahora bien, en ese sentido, si ustedes ven un retrato de una monja coronada, siempre la van a mirar, obviamente, coronada con un gran arreglo de flores. ¿De dónde viene esto? Bueno, según las epístolas del apóstol San Pablo, él decía que cuando nosotros morimos vamos a recibir la corona de la gloria, la corona de la virtud, la corona de la vida nueva. Entonces se consideraba que cuando una mujer entregaba su vida a la iglesia, entregaba su vida a Cristo, estaba ya siendo coronada, estaba ya recibiendo esa corona de la gloria, esa corona de la virtud. Entonces, ese tipo de corona de flores es lo que venían a representar. Ahora, dentro de los cuadros no solamente estaba presente la corona, también las monjas en una de sus manos una imagen de un Dios niño, de un niño Dios. Esta imagen se le conoce popularmente como el divino esposito, porque cuando la mujer entra al convento, ella místicamente se está casando con Dios. Ella se está casando, ella pasa a ser la esposa de Dios y Dios pasa a ser su divino esposo. Hay por ahí algún escrito novohispano que es muy divertido, muy místico, porque dice que algunas religiosas creían que el divino esposito les entregaba como sortija de bodas el prepucio, porque hay que recordar que Jesús, siendo judío, obviamente es circuncidado. Entonces algunas religiosas creían místicamente que Jesús, como argolla matrimonial, les entregaba el prepucio. Entonces, bueno, es algo medio complicado ahí en la Nueva España. Bueno, el divino esposito era un elemento que acompañaba a la mujer durante toda su vida. Salía en el cuadro que se le estaba realizando, pero además también este divino esposito iba a parar a la celda de la religiosa, y durante toda la vida que ella estuviese dentro del convento, este divino esposito estaría acompañándola. ¿Qué es lo que hacían las religiosas en el convento en sus tiempos libres? Bueno, en ocasiones ellas mismas
como tenían la posibilidad y tenían la sabiduría para hacerlo, cosían ropa o tejían ropa para vestir al divino esposito, y conforme iba avanzando el calendario litúrgico, las ropas se las iban cambiando al divino esposito. Entonces, de alguna forma, ellas tenían que hacerle los zapatos, el pantalón, la camisa, el chaleco, la chaquetilla. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a conventos, a museos que nos hablan de la vida conventual, en algunas ocasiones podemos llegarnos a encontrar este tipo de ropa que las religiosas realizaban para los divinos espositos. Bien, dentro del imaginario del cuadro también nosotros encontramos, además de la corona de flores, además del divino esposito, muchas veces las mujeres portan en la mano una vela. En ocasiones la vela también está adornada con flores, en ocasiones solamente es la vela sola, en ocasiones va acompañada por una palma. ¿Por qué por una palma? Hay que recordar que la palma es el símbolo por excelencia del martirio. ¿Cómo empieza la Semana Santa? Con el Domingo de Ramos. De hecho, el Domingo de Ramos es cuando nosotros leemos en misa, en el Evangelio, la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Entonces, las palmas representan siempre el martirio, siempre el derramamiento de sangre. ¿Qué significa eso? Que también cuando una religiosa profesa sus votos, ella sabe que va a entregar a la iglesia no solamente su vida, sus obras y sus virtudes, sino también va a entregar sus dolores, sus angustias y sus pesares. Decía un sacerdote alguna vez que la mayor penitencia que tenían en los conventos era vivir en comunidad. Bueno, pues ese tipo de penurias también tenían que ofrecerlas a Dios. Aquellos que no crean en las penurias viviendo en comunidad, bueno, pues cuéntenos cómo les va con la cuarentena, ¿no? Cómo les va conviviendo con su familia todo el tiempo. Bueno, en los cuadros, además de la corona que representaba la virtud, además del divino esposito, además de la vela con la palma o con las flores, es importante, la vela también significaba este estar pendientes, este estar en vela, este estar vigilando. Hay una parte del Evangelio en la que Jesús dice que si uno supiera en qué momento va a entrar el bandido a la casa, pues uno sabría en qué momento despertarse. Pero si uno no sabe en qué momento va a venir, pues tiene que estar vigilando todo el tiempo. Y haciendo la alusión, pues es exactamente lo mismo. Las mujeres no sabían en qué momento iba a llevarse a cabo esta parucía, esta segunda venida de Cristo. Por esta razón tenían que estar en vela todo el tiempo, tenían que estar atentas, tenían que estar esperando a que llegara. Eso representa la vela encendida, estar todo el tiempo esperando, estando con esa expectativa de que en cualquier momento puede llegar Jesús. Y no solamente es estar con esa expectativa, sino significa estar preparado para el momento de la llegada de Jesús. Entonces, en el cuadro está la corona, está el divino esposito, está la vela con las flores o con la palma, y además también algunas órdenes religiosas, sus mujeres llegaban a tener un medallón en el pecho. Ustedes obviamente quizá la imagen que más puedan recordar sea la de Sor Juana Inés de la Cruz. Alguna vez cuando yo iba en la secundaria, una maestra de español nos decía: investiguen qué significa el medallón de Sor Juana. Realmente yo nunca lo investigué, pero ya mucho tiempo después, cuando estudié la licenciatura en historia, fue que logré entender, gracias sobre todo, por ejemplo, a las clases de la maestra Doris Bienco o a las conferencias de la doctora Alma Montero, a los cursos con el maestro Manuel Ramos, obviamente. Bueno, este tipo de medallones que las religiosas se colocaban en el pecho eran sobre todo elementos devocionales. Eran las imágenes de los santos a quienes la mujer, la monja, dedicaba y ponía bajo su protección su vida conventual. Vamos a encontrar algunos medallones muy ricamente elaborados, donde se representa la Santísima Trinidad, donde está obviamente San José, donde está San Pedro, donde está San Pablo. Vamos a encontrar siempre muy repetida la imagen de los arcángeles Miguel y Gabriel sobre todo. Es decir, este tipo de medallones también nos hacen saber a nosotros el tipo
de devoción popular que ostentaba la gente que estaba en la Nueva España y obviamente las devociones particulares de las religiosas. Todo eso se representaba en un cuadro. Mayoritariamente los cuadros eran mandados a hacer obviamente por las personas que tenían la posibilidad económica, y dentro del cuadro nosotros vamos a poder discernir el tipo del convento al cual está yendo la religiosa por el tipo de hábito que lleva colocado. También vamos a poder identificar muchas veces en los cuadros de monjas coronadas el tipo de pintura, la pintura muy barroca, la pintura en su paso del tiempo, cómo van cambiando los elementos que tiene el cuadro de por sí en su interior. Y bueno, las religiosas no solamente se mandaban a hacer este tipo de cuadros de monjas coronadas cuando profesaban los votos, también muchas veces cuando la religiosa moría se hacía un cuadro. Podría ser el segundo cuadro de la mujer o podría ser el primero que se hace en toda su vida. Sobre todo muchos de estos cuadros de monjas muertas se hacían cuando la religiosa fallecida era sobre todo una abadesa o una maestra de novicias, es decir, cuando dentro del convento había ostentado un cargo de importancia, bueno, se mandaba a hacer este cuadro mortuorio. Y muchas veces vamos a encontrar cuadros de religiosas que están aparentemente de pie, que están erguidas, pero están con los ojos cerrados y con un tono de piel inclusive muy palidecido, es decir, la religiosa fue retratada cuando ya estaba muerta, pero para no colocarla, para no pintarla acostada, se le representa de forma vertical. Entonces son detalles que hay que notar también mucho en los cuadros de monjas coronadas. Yo espero que cuando pase toda esta situación de la pandemia, bueno, pues con México en el corazón podamos ir a visitar el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, dar una visita guiada en las celdas del convento, en la parte de monjas coronadas, en las huertas y demás, para poder explicar todos estos detalles de forma presencial y que sea mucho más entendible. Digo, a lo largo de todo este video ustedes han estado viendo algunas pinturas que han ido saliendo, más o menos pueden identificar los detalles, pero platicar la iconografía se podría decir en vivo y a todo color, pues sería mucho mejor. Entonces, yo les agradezco su tiempo, yo agradezco que ustedes hayan estado por acá acompañando a México en el Corazón a través de Hola TV. Por acá nos seguiremos viendo los lunes a las 6 de la tarde, y les recuerdo que en la página principal de México en el Corazón estaremos transmitiendo en Facebook Live los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde con diferentes temas, con lo que se nos vaya ocurriendo, por allá seguiremos platicando. Ustedes también saben que pueden sugerir los temas que les gustaría que charláramos. Entonces, pues muchas gracias por seguir esta transmisión. Les recuerdo, quédense en casa, cuídense mucho, cuiden a su familia. Si tienen que salir por necesidad, bueno, regresando a casa, desinfecten todo lo que puedan, lávense perfectamente las manos, lávense perfectamente la cara, cuídense a ustedes, cuídense a sus adultos mayores, cuiden a sus niños, cuiden a toda la familia. Ya esto se nos acabará pronto, seguramente. Ya se nos puede ir lejos. Entonces, mucho ánimo. México en el Corazón, Abraham Villeda, les agradecemos. Equipo de producción, les había dicho, Oralia, Alex, Francisco y Jesús, les damos mucho las gracias. Sigan a Hola TV, sigan a México en el Corazón, y aquí nos vemos próximamente. Chao.